de estas soluciones. Joseph Tarruella, ¿desde Madrid o desde Barcelona? Corrígeme. Desde Barcelona, Desde Barcelona, catalán. catalán, sí, sí. Bueno, no sé si ya llegó Barça a los 64 puntos. Entiendo que hoy o mañana podría llegar después de un partido al Pues primer ahora lugar. mismo estaba jugando y la verdad no sé cómo terminó, pero me da que no iba muy bien la cosa. Así que esto al final va como va, es fútbol. Es fútbol, al fin y al cabo. Fútbol en medio de la pandemia. Por cierto, Sí, Joseph, te comentamos que en Costa Rica, y para los asistentes que nos siguen en toda América Latina, atravesando una consecuencia tremenda en el tema de la tercera ola de la pandemia. No sé cómo estarán ustedes en España, pero supongo que si por aquí llueve, por allá no escampa, como dice el dicho en sí. latinoamericano. Totalmente, totalmente. Aquí, pues hombre, la cosa va mejorando, pero de manera todavía lenta y todavía le falta algo de tiempo a que esto llegue a una normalidad. Parece que tardaremos mucho tiempo todavía. Parece Ya que estamos con las tardaremos, vacunas y todo esto, pero bueno, claro. como en todas partes. Sin embargo, como toda la experiencia humana, creo que tenemos que una vez más adaptarnos Sí, y transformarnos en seres resilientes, los que aún no lo han hecho. sí, sí, Has sí, fundado absolutamente. Has fundado Graph Everywhere, que es una compañía muy renombrada y muy destacada con el tema de los grafos. Yo Correcto. quisiera darte la bienvenida primero y que nos cuentes de qué se trata esta tecnología, cómo implementarla en la organización y en este contexto con el que hablamos de la pandemia y todas las consecuencias que nos está trayendo, cómo me Ujú, puede beneficiar a mí en el plano de ciberseguridad. En este segundo congreso invito a ujú. Joseph Tarruella a dar esta conferencia. Te recuerdo nada más, tenemos 25 minutos de tu conferencia y luego tenemos los minutos restantes para poder evacuar las dudas de los asistentes, por cierto. Voy a ajustarme al tiempo, no te preocupes. Gracias, Joseph. Adelante. Pues voy a compartir mi pantalla. Sí, Estamos bien creo y que es te este. escuchamos perfectamente. Muy bien, pues adelante. Bueno, como ya me habéis presentado, voy a ir directo. A ver, nosotros hace ya 6 años empezamos a trabajar con la tecnología de grafos. Somos una compañía especializada en soluciones donde los grafos son parte principal o son parte del core de esta solución, ¿no? Y los grafos, pues un poco como dice el nombre de la compañía, tienen una aplicación muy amplia, están en todas partes o pueden estar en todas partes. Seguramente muchos de ustedes todavía no han oído hablar qué es esto de la tecnología de grafos, así que haré una pequeña introducción a este tema y luego veremos cómo se pueden utilizar y dónde pueden ser una pieza clave dentro del mundo de la ciberseguridad, de las soluciones de la ciberseguridad. Y incluso veremos un ejemplo práctico de cómo utilizarlo, ¿vale? Primero explicaré un poquito qué es un grafo, ¿eh? Un grafo no es esto no es un grafo, esto es un gráfico, ¿vale? Un grafo, esto en inglés lo tienen más fácil, porque dicen esto es un chart y un graph es otra cosa, ¿no? Un grafo es esto, es algo que viene de hace muchos años de matemática, que son elementos, entidades relacionadas por aristas que las unen, ¿no? Relaciones, elementos y relaciones entre estos elementos, nodos y relaciones. Esto es la base conceptual de todo. Veremos que esta es la parte matemática, ahora os explicaré cómo impacta en la tecnología. Y un grafo sirve para muchas cosas. De hecho, es una manera muy natural que tenemos el ser humano de trabajar con los datos. Cuando yo veo esto, lo entiendo muy fácil y lo puedo llevar a cualquier persona del mundo y lo va a entender. Va a ver que es una persona conectada con una cuenta en un banco, ¿no? Eh, sea técnico, sea no técnico, esto lo va a entender. Y de hecho los grafos están en todas partes, los usamos todo el tiempo. Una molécula de agua es un grafo. Tengo dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno, tengo tres nodos y dos relaciones. Fijaos que está en todas partes. Pero bueno, en ciberseguridad las moléculas de agua probablemente no nos interesen demasiado. Pero esto sí, ya vamos entrando un poco más en detalle. El ser humano entiende muy bien esto. O sea, y trabajamos siempre de manera muy nativa, de esta manera, cogiendo elementos y relacionándolos. Aquí que tenemos usuarios, sistemas, routers, switches, sistemas Linux, sistemas Windows, web services, servicios, usuarios que usan estos servicios, zonas de meseta.
Obviamente esto es un micrografo de toda nuestra organización, ¿no? De cómo está montada. Pero ya nos damos cuenta de que cómo trabajamos y las necesidades que hay en ciberseguridad, entre ellas están el entender cómo tengo toda mi organización conectada. Y eso es un grafo. Entonces, si tengo una tecnología que gestiona bien los grafos, pues ya veo que es una tecnología que me puede servir para la ciberseguridad. Y eso es un poco lo que es, eso es un poco lo que es la tecnología de grafos. Es un sistema, es una manera, es una tecnología que hace de manera muy, muy, muy eficiente el gestionar las relaciones entre los datos. De hecho, las relaciones en sí son datos. Venimos de un mundo donde las relaciones realmente no existen. Nosotros hablamos a nivel de bases de datos. O sea, realmente nosotros somos técnicos. Aquí no aportamos un gran conocimiento legal, de la parte legal, de la ciberseguridad, que otros de los ponentes de hoy pues han explicado de manera profusa, ¿no? Y de esas consecuencias, ¿no? Aquí vamos a hablar de, oye, ¿qué cosas puedo añadir a mis sistemas para ser ágil a la hora de afrontar pues, soluciones en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Y como digo, hasta ahora todos los sistemas se suelen basar en sistemas relacionales, que son los clásicos, bases de datos relacionales, sea del ámbito que sea, de la ciberseguridad, sea de los CMDBs donde guardo mis sistemas, organizo todo mi portfolio de elementos de mis redes, etcétera. Todos son sistemas relacionales. Y resulta que las bases de datos relacionales no tienen relaciones. Son un sistema que llevamos usando toda la vida, pero que si lo paramos a pensar, nosotros hacemos la creación de elementos en estas tablas, pero nunca hacemos la creación de relaciones entre los elementos, porque las relaciones están inferidas en tiempo de consulta, ¿no? Es decir, tenemos unas bases de datos donde estamos guardando toda la información que viene del mundo del dataset, del dato de filas y columnas, y que se han olvidado de las relaciones. Y la ciberseguridad es un tema de relaciones, de saber, bueno, ahora iremos entrando más, pero de fondo la relación está en la base de las necesidades de ciberseguridad. ¿Qué hace una base de datos nativa de grafo? Lo que hace es poner los datos en el mismo nivel de las relaciones. Les da la misma importancia. Es decir, es como si yo hiciera un insert en una tabla y también hiciera un insert de una relación. Existen. Son ciudadanos del mismo nivel. Son ciudadanos igualmente importantes. ¿Y esto qué nos permite? Esto nos permite, y ahora vamos a ver el por qué os cuento esto, imaginemos este caso. A la izquierda tenemos una base de datos, tenemos los mismos datos, pero representados en un grafo o en una base de datos relacional. Fijaos, a la izquierda, yo lo he hecho súper sencillo, digo, tengo elementos y relaciones entre elementos y veo que cada elemento pues tiene su propio ID, ¿no? Pues el elemento 1 es el usuario 1, el elemento 2 es un sistema Windows, el 3 es un web server. Bueno, y tengo luego una tabla de relaciones, que dice el 1 está relacionado con el 2, el 2 con el 3. Pero para que esta base de datos, cuando yo le pregunto, dame los elementos conectados al usuario 1, tiene que hacer ir a una tabla, ir a la otra, montar una cosa en memoria y responder a eso se le hace complejo. Fijémonos a la derecha. En un grafo, incluso el ser humano, cuando yo digo, oye, ¿cuántos elementos están conectados al web server? Y mirando, en un milisegundo digo 5. Oye, ¿cuál es el camino más corto entre el usuario 1 y la DMZ? Y lo veo, lo hago rápido, porque el ser humano lo entiende. Bueno, la tecnología de grafos es hacer esto igual de potente, igual de rápido que lo haríamos nuestro ojo, y que no lo hace bien un sistema relacional. Y obviamente no con 10 elementos, sino con 10 millones o con 100 millones, sin ningún tipo de limitación. Ahora vamos a ver algún ejemplo de cómo compararíamos estas dos tecnologías a la hora de gestionar el core de mi organización a nivel de relaciones entre los sistemas, aplicaciones, bases de datos, caminos que hay entre ellas, etcétera. Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo donde la idea será encontrar los posibles caminos que hay en una red, en mi red de elementos, servidores, servicios, bases de datos,
hasta un máximo de 5 niveles de profundidad. Es decir, desde este punto, saltando 5 niveles, ¿hasta cuántos puntos puedo llegar, ¿no? Todos los caminos posibles. Suponiendo, imaginemos que tenemos 1.000.000 de elementos en la base de datos, sería 1.000.000 de nodos, y unos 50 conexiones directas entre cada uno de ellos, ¿no? Es decir, bueno, no entre cada uno. Cada nodo tiene 50 conexiones más o menos de media. Esto nos llevaría a tener una base de datos de 1.000.000 de nodos y de 50 millones de relaciones. ¿Y cómo va a responder este sistema en un relacional o en una base de datos nativa de grafo? Pues el cambio es espectacular. O sea, fijémonos como a un nivel 2, es decir, dame 2 niveles, dado un punto, dame un salto y el otro salto, me devuelve 2.500 elementos. Claro, 50 del primer nivel multiplicado por 50 del segundo nivel, 2.500. Bien. Esto, tanto el sistema relacional como el sistema el grafo, pues en la base de datos nativa de grafo, responden más o menos igual, por debajo de un segundo, muy por debajo. Y no importa esto, tampoco es los números de aquí. Obviamente dependerá de la máquina, del servidor donde se hizo, etc. Lo que importa es esta progresión y esta degradación exponencial que tiene un sistema relacional. Y no solo relacional, hay otros sistemas no SQL, pero que no sean nativos de grafo. Fijémonos como un tercer salto ya nos lleva a 30 segundos, un cuarto salto a media hora aproximadamente. Claro, estamos devolviendo una volumetría muy importante. Y fijémonos como el grafo ni siquiera es lineal con la base, o sea, con la salida, sino que tiene una respuesta prácticamente en tiempo constante. Esto llevado a una gráfica de performance es esto, ¿eh? Es más datos no impactan en el tiempo de respuesta. Es decir, si esta base de datos en lugar de 1.000.000 hubiera tenido 100 millones de nodos, el tiempo de respuesta hubiera sido exactamente el mismo, 1 segundo, medio segundo, 2 segundos. Más volumen y más saltos tampoco nos degrada. Y esto, fijémonos como digo, otros relacionales, a más saltos o más volumen, la degradación es exponencial. Aquí ni siquiera, esto, una base de datos nativa, esta prueba está hecha con Neo4j, que es la líder del mercado y donde nosotros pues, más trabajamos. Es espectacular. Esto está significando miles y miles de veces más rápido consultas que antes eran realmente complejas de solventar. Y ahora dices, ¿y por qué nos cuenta esto, Josep? Bueno, esto os cuenta porque ahora ya os empezaréis a dar cuenta de que, oye, me está diciendo que yo puedo preguntarle a algo que me y dame esto, un camino más corto entre un punto y otro y me devuelve miles de veces más rápido la respuesta. Digo, sí. Ya ahora empezamos a ver dónde nos aplica. Ya vamos a ver dónde nos puede servir dentro del mundo de la ciberseguridad. Primero, que nuestro mundo no son 10 nodos. Nuestro mundo es este. Nos enfrentamos todos los días a organizaciones extremadamente complejas, multitud de sistemas, bases de datos, zonas de unos niveles de seguridad de otros, usuarios que tienen acceso a unos sistemas, a otros, caminos. Y yo lo que tengo que, cuando miro esto desde fuera, que estos son millones y millones de puntos conectados, resulta que tengo que acceder o sea, tengo ahí un punto de acceso que es ese terminal server, y por ahí en medio de toda esa maraña tengo un activo a proteger. Y cuando lo veo desde fuera, esto es realmente complejo de gestionar. La tecnología de grafos nos permite gestionar esto de manera eficiente y ser capaz de entender y tener una visión holística de todo esto. Y esto, que lo dice Josep, que está muy bien, pero a veces pues, se necesita gente que tienen pues, más todavía se conocen más que nosotros, que Graph Everywhere. Agradezco mucho que decías que nos conocían, bueno, todavía no tanto como Microsoft, que está aquí, ¿no? Que es John Lambert, ¿no? Que un vicepresidente dice, oye, es que los que defendemos los sistemas, todavía en nuestra cabeza pensamos en tablas, en listas, mientras que los atacantes piensan en grafos. Piensan en grafos. Mientras pase esto, los atacantes seguirán ganando, porque se adelantan siempre a nosotros. Un ejemplo muy sencillo. Fijémonos, esto es una vulnerabilidad de WinRAR que se explotó hace un par de años. ¿Qué es esto? Un grafo es una serie de elementos conectados que hacen acciones una detrás de otra, tal. Imaginemos un caso en que yo sea capaz de decir, oye, yo quiero detectar cuando me hacen el primer nivel, que es llega el email de tal tipo, con un documento, y se hace un download, y se hace no sé qué, y se hace, páralo, porque ya he detectado ese patrón
palabra clave dentro de los grafos, patrón, ya he detectado ese patrón y por lo tanto estoy en una potencial amenaza que quiero resolver, ¿vale? Este es un ejemplo que nos lleva a decir, oye, ostras, tengo un sistema que es capaz de ingestar datos de una manera muy rápida y además contestar este tipo de preguntas de una manera muy rápida. Sí, lo tenemos, la tecnología de grafos. ¿Y dónde lo vamos a usar? Pues también no voy a aquí explicar nada ahora esta slide, las otras espero que hayan sido más novedosas, pero en esta sí que hay una parte novedosa, es decir, oye, ¿esto a dónde aplica? Aplica un poco en todo el ciclo de la ciberseguridad. Aplica en la parte de protección, de entender cómo tengo mi red, entender cómo tengo mis sistemas, mis accesos, por dónde me acceden las personas, dónde tengo los potenciales caminos, entender mi arquitectura. Y eso nos ayudan los algoritmos nativos de grafos, los algoritmos de centralidad, de comunidad, de detección de patrones similares. Detección es la siguiente fase. Cuando detecto esta anomalía, cuando detecto este patrón posible o estos caminos posibles, ser capaz, luego pasar al siguiente paso, de responder cuanto antes. De nuevo, me he quedado en un patrón de 5 elementos, sé que el problema llega cuando llegan al octavo. Tengo ahí ese tiempo para poder responder y hacer acciones de manera muy rápida. Estos son esas preguntas contextuales. O sea, fijémonos que tenemos desde el algoritmo que nos hace, pues, los algoritmos de grafo, pues están desde, como digo aquí, detección comunidades, page ranks, centralidad. Son elementos, son una matemática que hay embebida dentro del grafo que tiene una traslación directa a soluciones que impactan en el negocio, ¿no? Y luego la recuperación. Si soy muy rápido en todo esto, obviamente también me impacto en la recuperación. Incluso en saber, oye, me han atacado desde aquí, ha hecho este camino, yo me he dado cuenta en este otro punto, pero seguramente no me he dado cuenta de otras cosas porque nadie se ha dado cuenta todavía, ¿vale? Aquí lo puedo saber, yo puedo saber cuál es ese camino, ese impacto a N niveles, a 20, a 50, a 100 niveles, de una manera muy ágil y muy sencilla, ¿vale? Esto, como os decía al principio, lo que hace es que nos genera un sistema de evaluación continua y ser capaces de tener una visión holística de estos datos conectados. Datos conectados, linked data, lo veréis de muchas maneras escrito. Y como digo, aquí aplicado, pues nos permite diversos casos de uso. Desde entender, por ejemplo, las rutas de ataque. Oye, ese grafo que os he pintado al principio, decía, terminal server, ¿cómo llego? Dame todos los caminos posibles que hay del terminal server a ese activo, a esa base de datos que quiero proteger. Eso es una herramienta muy sencilla o sea, esa pregunta es muy sencilla para un grafo. Es extremadamente imposible para un sistema más tradicional. Como recordar, los atacantes ya están pensando en grafos, por eso siempre van por delante. Es cuestión de que nos pongamos a ese nivel, ¿no? La respuesta a incidentes, de nuevo, la analítica de grafos lo que hace es ayudarnos a mejorar esos tiempos de respuesta, porque también nos ponemos en el punto de vista de análisis, por ejemplo, del contexto, que es otra palabra clave en los grafos, los patrones y el contexto. Yo accedo a un punto, a un router, a algo que sé que ha sido atacado y digo, oye, ¿qué tengo al lado? ¿Qué otras acciones han pasado al lado? Y a otro nivel, esto lo veremos ahora en una pequeña demo que os voy a enseñar. También el análisis forense. Ya ha pasado. Oye, ¿por qué ha pasado esto? Demos herramientas. Aquí la visualización es súper potente. Visualmente, nuestro ojo analiza muy bien estas cosas. Es capaz de encontrar esas vulnerabilidades o esos caminos que están ocultos y dices, oye, ahora lo entiendo, han pasado por allí. Tengo la parte de algoritmo, pero también es importante la parte de visualización. Luego, claramente, la analítica de grafos también puede utilizarse para, como decía, para detectar patrones complejos que ayuden incluso a mis sistemas de Machine Learning para mejorar los sistemas de detección de posibles amenazas, ¿vale? Y finalmente, pues no sé, cosas como los propios formatos de ciberinteligencia, como el STIX, al final son grafos. Pues ya pensamos que si esos son grafos, cualquier cosa que suene a grafo va a ser una mejora para mis sistemas actuales. Analítica de grafos. Lo que decía, el grafo añade contexto, añade
capacidades de investigación mucho más avanzadas y hace que las investigaciones sean más rápidas y que los patrones de ataque pues sean mejorados de una manera muy grande, porque yo puedo, antes podía hacerle unas preguntas determinadas a mi sistema para estas reglas, para que salten reglas en tiempo real, pero eran muy limitadas. Con una tecnología que hace tan rápida esta consulta de, oye, dame una query, es como si tú pudieras pedirle, hazme 100.000 joins en menos de un segundo. Bueno, esto lo puede hacer. Pues esta pregunta me abre la mente y dice, oye, yo puedo poner reglas de detección mucho más avanzadas de las que ponía hasta ahora, con lo cual puedo mejorar también de una manera muy activa mis sistemas, ¿vale? Y este sería un poco el dónde se puede utilizar. Lo que, como me quedan todavía algunos minutos, voy a hacer un ejemplo visual para que podáis entender cómo se trabaja con este tipo de tecnología. Lo que voy a hacer es enseñaros un análisis forense, ¿vale? En este caso, pues imaginad que tenemos un ataque de phishing a un banco y que, oye, hemos detectado, sabemos que hemos tenido el ataque y que nos han accedido desde una IP determinada, ¿no? Y bueno, y esto pues así a nivel técnico, si tuviéramos la arquitectura de la solución, pues podríamos ver que, pues que hay una serie de orígenes de datos, pues ya sean en tiempo real, en Kafka o como sea, que ingestan un grafo, en este caso en Neo4j, y luego hay una herramienta de visualización que un analista, un ciberanalista, está investigando lo que ha ocurrido aquí dentro, ¿eh? He puesto ahí abajo, debajo de Neo, una persona que tiene una pinta más así de investigador. Este sería, pues también, el data scientist que, a partir de toda esa información, puede lanzar estos algoritmos, puede detectar cosas que hasta ahora era imposible de detectar, ¿vale? Y voy a pasar a enseñaros la herramienta. Imaginaos, esto sería Lincurious, como os decía, nosotros somos partners de Neo, partners de Lincurious, una especialización ya muy grande con estas tecnologías desde hace muchos años y realmente aportan un valor diferencial a las organizaciones, ¿no? Imaginémonos que tenemos este ciberanalista que le han dicho, oye, ha habido un ataque desde la IP 50 199. Ah, desde esta, sí, venga, muy bien. Pues ¿quién ha atacado? Bueno, veo que hay 6 accesos desde esta IP. Vamos a ver, expandimos y efectivamente tengo 6 personas que se han conectado a mi sistema, a mi banco, desde esta IP. Puede ser que sean familiares, porque todos están en la misma casa, podría ser, es raro, se llaman distinto todos, no hay ningún nombre en común. Vamos a expandir un poco más de información. Primero lo que voy a hacer es seleccionar las personas y lo que voy a hacer es expandir, pues no sé, pues por ejemplo las direcciones o sus números de teléfono. Y veo que no hay ningún número de teléfono en común. Bueno, esto nos dice que igual no se conocen. Y la dirección, vamos a ver, tampoco hay ninguna dirección en común. Es más, voy a mirar a ver dónde están estas personas físicamente. Y digo, ups, pues estas personas pues no tienen pinta de vivir juntas. En cambio, están haciendo desde la misma IP. Efectivamente hay algo raro aquí, ¿no? Fijaos que hay diferentes puntos del planeta, ¿no? Vamos a ver más cosas. Vamos a ver voy a volver a seleccionar pues las personas para ir más rápido. Lo que voy a hacer es, en este caso, expandir pues sus IPs, otras IPs desde las que han accedido. Tampoco, o sea, la única IP que ha habido en común es esta. Bueno, finalmente voy a acceder a sus cuentas. Vamos a ver sus cuentas. Bueno, aquí sí que empieza a haber interacción. Fijaos el camino que puede hacer un investigador de manera sencilla, ¿eh? Voy a esconder información que ya no me interesa. Por ejemplo, las IPs la voy a dejar, los números de teléfono, y voy a centrarme en la operativa que tienen estas cuentas, ¿eh? Vamos a ver que estas cuentas, bien, a ver cómo va esto. Pues fijaos una cosa muy interesante. De hecho, fijaos que esta cuenta de aquí está recibiendo dinero y de hecho encima de cada una de estas, bueno, cada elemento de aquí tiene propiedades, cada cuenta tiene sus propias propiedades. Yo puedo ver que el dinero está fluyendo desde estas cuentas de aquí, ¿veis? Estas de aquí, hacia esta cuenta y de esta cuenta hasta esta cuenta. Esta cuenta, a ver, ¿de quién es esta cuenta? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, esta cuenta es de Deon Bond, perdona, ya la tenía aquí. Y además hay más cuentas, hay más operativa. Pero vamos a ver en el tiempo cómo ha ido esta operativa. Ya estamos teniendo información. Ya podría empezar a llamar al señor Lexi Pollock, por ejemplo, que igual ni se ha enterado de que ha sido atacado
posiblemente, ¿vale? Y vamos a ver cuándo están hechas bueno, voy a deshacer esta expansión de aquí para hacerlo más sencillo de momento. ¿Veis? Esta es la cuenta, está de aquí y van hacia aquí. Muy bien. Y ahora veo pues que hay una transferencia en julio y 4 en agosto. Pero voy a pasar a nivel de día. Y veo que hay una el día 15, que es esta, de $112. Hay una el día 15 de julio, otra el 14 de agosto, que es de $80, otra de $800 el día 24. Y luego vamos viendo cómo, de hecho, si nos fijamos y hacemos un poco vamos viendo que, mirad, cómo va el dinero hacia allá y que finalmente acaba aquí. Pero no solo aquí. Y fijaos que vamos a expandir de nuevo esto. Cuando he expandido más, me he dado cuenta de que, vaya, mirad, aquí como está el filtro, estas de aquí ya no las veo. Fijaos, el dinero sale de aquí, 50.000, y sigue por aquí. ¿Y esta cuenta de quién es? Esta cuenta es de esta otra persona. Pues parece que igual es el final del Ernest ni lo había encontrado yo en ningún momento. No sabía qué relación había entre o sea, podía estar en esta trama, ¿no? Ya veis qué tipo de análisis de manera muy sencilla se puede hacer con este tipo de soluciones. Y como quería cumplir muy bien, me queda creo medio minuto, bueno, voy a acabar una cosita. Mirad, algo tan sencillo como esto, voy a quitarla de la visualización. Fijaos, yo puedo decir, oye, ¿hay alguna relación entre estas dos personas? Imagínate esto que es un switch. Esto puede ser una persona, puede ser un switch, puede ser un puerto, puede ser un acceso a una base de datos. La idea es la misma. Yo tengo dos elementos y digo, oye, entre estos dos elementos existe algún camino que los una. Dame el camino más corto entre este elemento y este otro elemento con un máximo pues, de 10 saltos. Y solo quiero un camino posible. Fijémonos. Ups, algo... Ay, para. A ver, entre este y este, ya sabéis, efecto demo, como siempre, tenía que pasar, ¿no? A ver, 10. Ah, no. Length, no, esto. El length es esto, 1. Ahora. Ahí está. Efectivamente. Veis que me ha encontrado, hay este camino, pero no estaba. O sea, si hubieran habido 10 elementos entre medio, también habría ido en este orden de magnitud de la velocidad, ¿vale? Y bueno, como resumen, deciros eso. Es una tecnología cross que nos permite ser utilizada a la hora de modelar nuestros datos, a la hora de modelar nuestras redes, de entender los caminos posibles y de sacar conocimiento que luego podremos utilizar a la hora de responder de manera efectiva y de protegernos de manera proactiva, evidentemente. Y 25 minutos. Muy bien, creo que eres un atleta, digamos, con el tiempo porque lo tienes muy, muy bien definido. Yo creo que con este último ejercicio que hiciste nos quedó claros, aún a los que no somos expertos en el tema, que somos aficionados y apasionados por el tema, pero que no somos expertos, de que es un mundo de relaciones la ciberseguridad. No sé si a eso te referías cuando hablaste al comienzo y quisiera que me ahondaras, ya vamos con las preguntas de las personas que nos están siguiendo en línea, pero quería que me explicaras ese concepto, digamos, decías, tenemos que sacarnos de la cabeza el tema de que estamos hablando de datos, dejemos la data aparte y vayamos al relation, digamos, al mundo que construimos de las relaciones. ¿Puedes explicarme un poquitín más de eso, Joseph? Sí, el mundo, al final, como decía, los atacantes suelen pensar en grafo. O sea, ellos piensan en relaciones. Y nosotros solemos tener el concepto en nuestra cabeza y nuestros sistemas de las tablas. O sea, al final ellos piensan en esto, voy a hacer esta acción, luego esta, luego esta, luego esta. Y esto es una cadena de elementos relacionados que es difícil de gestionar o de modelar en un sistema tradicional, ¿vale? Entonces, en este ámbito, en este sentido, el mundo cada vez está más centrado en que la relación es importante. La relación explica a veces mucho más de un elemento que los propios datos discretos que contiene ese elemento. Sin nada que ver con la ciberseguridad, cuando vamos ahora los grandes vendors del planeta lo que han hecho es entender las relaciones, nuestras relaciones, las redes sociales que son análisis de relaciones entre personas
Ya no te preguntan si te gusta la comida española o la comida italiana o la comida argentina o la que sea. No, lo que hacen es miran a qué restaurantes vas, qué foros miras, con quién hablas, y eso explica quién eres. Y eso son las relaciones. El mundo son relaciones. Em, este parece ser, creo yo, un tema sumamente disruptivo entre todos los gurús de la ciberseguridad a nivel global. Esta es una tendencia que hace cuánto está marcando la pauta, digamos, y qué crees que vaya a pasar con el tema de grafos en los próximos años. ¿Va a ser como el parteaguas en el proceso de análisis de riesgos y demás? Bueno, yo creo que será una herramienta más que evidentemente lo que va a hacer es permitir explotar a nivel mucho más productivo, o más productivizado la cantidad de pruebas, como decía, ¿no? De entender nuestros sistemas y de ser capaces de protegernos mucho más. Con lo cual esto va a llevar a que los propios sistemas y los paquetes que ya hacen cosas, porque al final aquí os he explicado una tecnología mucho más cross para adaptarlo a nuestra necesidad, van a incorporar dentro de ellos sistemas de grafo, ¿vale? Porque claramente es la manera efectiva de luchar contra esto, ¿eh? Esto no está pensado para detectar si en un puerto ha habido un ataque, ¿no? Lo que está pensado es para saber que desde ese puerto se va a ese otro sitio, ¿eh? Y eso de una manera ágil. Claro, cuando tengo 1 millón de estos ya no es tan sencillo. Eh, no va a cambiar lo que ya se está haciendo, no va a cambiar. Lo que va a hacer es complementarlo y dar muchas más herramientas. Esta es una herramienta clave en el tema de forense, ¿no? De Sí, análisis forense y demás, supongo. sí, este ejemplo que os he enseñado es un ejemplo forense, pero realmente esto puede estar en el centro o sea, del real time, ¿eh? O sea, de que cuando yo detecto, esto se puede ir ingestando en un sistema de una base de datos de grafos, los eventos que van ocurriendo en mi organización y que yo quiero monitorear y responder a eso con alertas en tiempo real. O sea, no es solamente este análisis forense. Lo que pasa es que es muy fácil para mí explicarlo así, que puedo hacer unos clics, que no ponernos un algoritmo allá en medio que no se va a entender demasiado. Pero no solamente está en esta parte más analítica del análisis forense, sino que también puede estar dentro de los procesos de tiempo real para hacer acciones y reacciones a eventos, ¿no? Incluso mejorar muchísimo, como decía, las reglas que tenemos ahora mismo implementadas en nuestros sistemas como potenciales alertas, ¿no? De un ataque o algo que tengo que reaccionar. Luego, Claro. teniendo esto dentro de un mapa, de una red, de un grafo, yo puedo saber cuáles son los caminos y puedo tomar acciones y reaccionar mucho más rápido. Pregunta Joseph Robert desde Perú, desde Lima. Dice, ¿cómo hacer un análisis de riesgos de ciberseguridad bajo grafos? ¿Qué debo considerar y cómo lo presento a la alta dirección? Y la siguiente pregunta se va a relacionar con este mensaje también de Robert. Pues, ¿cómo? A ver, yo te diría que ahí la parte visual te va a ayudar mucho, porque cuando vas a presentar cosas a dirección, eh, ya puede ser bueno, que si no es bonito, no vale. Así que yo creo que ahí el hecho de explicar, oye, vamos a tener aquí una tecnología que nos permitirá reaccionar, que nos permitirá ser mucho más ágiles. Y además, fijaos, es que además la entendéis. Fijaos que yo os enseño aquí un mapa de toda nuestra organización y podéis hacer clic y podéis ver que de aquí a aquí hay 5 saltos, que de aquí a aquí pues hay, no sé, X milisegundos de reacción. Eso se ve. Entonces, es una herramienta que yo creo que es muy útil para comunicar, además, ¿eh? Por lo tanto, ahí podría ser una de las respuestas posibles. Claro, le recordamos también a nuestros asistentes que en pantalla está saliendo el código QR de Joseph Tarruella de su red social de LinkedIn para que lo puedan seguir. Pregunta Francisco de la Peña, bueno, te saluda en catalán también. ¿Qué ventajas puedes indicar de los grafos con respecto a los sistemas como los cubos OLAP? Vale. Sí, no tiene nada que ver. Un cubo lab entiendo por dónde va la pregunta. El cubo lab, por eso es un aprovisionamiento batch, no, y lo que hace es recalcular todas las dimensiones. Yo llevo más de 20 años en el mundo de los data warehouse y todo, o empecé por ahí. Ahora ya hace 6 que estoy puramente con los grafos, pero desde hace 20 años he trabajado con eso, así lo conozco muy bien. Cubo lab es algo que lo que hace es
de manera dimensional calcular todas las combinaciones o todas las que tú quieres dar de manera rápida. Y entonces sí que, claro, contesta muy rápido cuando ya está la combinación calculada. Esto no. Esto de lo que va es de que yo soy capaz de recorrer el grafo, los caminos que hay de manera muy, muy rápida. Yo digo, oye, desde este punto hasta ese otro punto, y aquí entra, o sea, ¿qué caminos posibles hay? Caminos posibles, el Google Maps es un grafo. Es de tal punto a tal punto, dame el camino más corto. Teniendo en cuenta el tiempo, teniendo en cuenta el tráfico, teniendo en cuenta las horas, teniendo en cuenta la velocidad, lo que sea, mucho más complejo, pero es un grafo de fondo. Y el shortest path es un algoritmo de grafo. Una base de datos multidimensional, eso no tiene ningún sentido ahí de hacer. Está pensada para analítica, efectivamente, pero para analítica más numérica, ¿no? Para hacer informes, para hacer reports, para hacer dashboards, y ahí funciona espectacular. Esto, de hecho, los grafos, la tecnología como Neo, no sirve para eso. Así como te digo, va muy rápido para hacer dame el camino más corto entre 100 elementos, dame el total de la suma de no sé que hará el cubo OLAP muy rápido, no lo hará bien aquí. Pregunta, Joseph, pregunta Germán, si esta tecnología se podría utilizar para detectar bots, botnet, el ataque de los robots. A ver, si tú eres capaz de ingestar eventos, el grafo lo que te permitirá será encontrar patrones similares. Por lo tanto, a ver, el análisis de texto también es una cosa que se suele utilizar los grafos, la tecnología de grafos, el NLP, porque el lenguaje también se puede representar muy bien y el conocimiento se puede representar muy bien con un grafo. Entonces, si juntamos esto con el concepto de eventos que pasan, que generan un patrón de comportamiento, la respuesta es sí. Ahora dices, oye, cojo el bot y o sea, el texto del Twitter o de lo que sea y lo meto en un grafo, ¿eso me va a detectar si es un bot? Pues hombre, habría que hacer más cosas. Como digo, hay que... pero la respuesta es sí, ¿eh? O sea, es texto en LP, que no es que estaría relacionado, no sería 100% solo con el grafo, necesitarías elementos externos, y luego comportamiento, ¿no? Que siempre después de esto pasa esto. Y eso me lo detecta el grafo ya de manera automática, ¿eh? Este machine learning de grafos. Pues Joseph, sumamente interesante toda la conferencia que nos has brindado. Te quería comentar las respuestas que hicimos acá de una pregunta abierta donde les preguntamos a nuestros asistentes si estaban interesados en difundir esta tecnología en sus organizaciones. El 66% dijo que sí, 33% dijo que no. Por lo tanto, creo que hay una buena herramienta y un buen enlace para ti a nivel profesional. Les recordamos a todos que en la parte inferior de la pantalla están los datos de contacto de Joseph Tarruella de Graph Everywhere de Barcelona. Y también, si nos permites, podemos compartir tu correo electrónico para que la gente pueda hacer un link directo contigo. Absolutamente. Ahí está para los que lo queráis. Claro, malas noticias con Barcelona porque no logró el triunfo y ahora tendrá que ¿Sí? jugársela en el próximo fin de Vaya. semana. Hay 3 creo que Bueno. empatados con la misma cantidad de puntos en la Liga Española. Bien, Joseph, Ay. muchísimas gracias por habernos Venga. acompañado. Un abrazo desde Costa Rica. A ustedes. Hasta luego. Ahí estaba con ustedes Joseph Tarruella cerrando el primer día del segundo Congreso de Ciberseguridad. Les recordamos seguirnos en redes sociales, agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy y les recordamos que mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Costa Rica, por favor pueden encontrar la equivalencia de hora en su respectivo navegador. Empezaremos con nuestro segundo Congreso de Ciberseguridad. Esta iniciativa lleva a cabo gracias al apoyo de AT&T Cyber, de Huawei, de Cisco, de GBM, también de Fortinet, de Componentes El Orbe y por supuesto de Costa Rica Azul. Síganos en redes sociales como Foros Santander y en el correo info@foroseventos.com por si acaso tienen más consultas. También en el chat que aparece en pantalla hay un enlace al WhatsApp corporativo donde nuestros asesores podrán guiarle en todo lo que corresponda. Les esperamos mañana viernes 30 de abril en la segunda jornada del segundo Congreso de Ciberseguridad. Un saludo atento desde San José de Costa Rica a todos. Gracias por habernos acompañado en este día.
Gracias por habernos acompañado en el segundo Congreso de Ciberseguridad, organizado por Foros Santander y patrocinado en la categoría Gold por ATTI Cyber, Huawei, GBM y Cisco, y en la categoría Silver por Costa Rica Azul, Fortinet y Componentes El Orbe. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como Foros Santander, también en el correo info@foroseventos.com y en nuestra página web www.foroseventos.com.